la edad, tengo 40 años, te lo comento porque hay mucha gente que me ve, me dice, te ves súper jovencita, vas al Senado, sí, pero tengo 40, le digo, así como que tampoco es como tan joven. Tengo 2 hijos, casada, soy una mujer del norte, soy ariqueña, me vine de muy chiquitita así a vivir a la región metropolitana, también viví un tiempo en Isla Negra y luego por un tema laboral me vine a la región metropolitana, hice mi vida política, familiar y gané las elecciones en el año 2017 como consejera regional y luego gané en el 2021 también como consejera regional con primera mayoría por Maipú, Cerrillo y Estación Central. Soy de profesión psicóloga, intérprete de lengua de señas, también soy educadora diferencial, profesora de educación básica y también tengo un magíster en inclusión laboral de personas con discapacidad. Me he desempeñado hace más de 20 años en el mundo de la discapacidad, de la sordera específicamente y de la condición neurodivergente. Así que mi trabajo como que se ha desempeñado bastante en el ámbito educativo, en salud mental y ahí rompe también en la política desde el año 2016. Así que eso es como mi currículo profesional, también importante personal y también relevante que yo soy una mujer indígena, soy parte del pueblo Aymara, así que también muy orgullosa de mis raíces, que muy pocas veces uno habla de esas raíces también indígenas, pero eso para mí ha sido mucha experiencia y conexión también con lo que es la espiritualidad, incluso con lo que es la tierra, lo que significa habitar en ella y cómo contribuir en el tema más bien comunitario. Así que yo iría como candidata a senadora, que yo creo que es la segunda parte. Sí, justamente, ahí es la parte, digamos, en la que nos gustaría profundizar. Como psicóloga, tengo entendido que tú has enfocado mucho tu campaña, tus propuestas a partir de los problemas que existen en Chile de la salud mental. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que tú piensas acerca de la salud mental y qué propones que se puede hacer con ese problema. Buenísimo. Buena pregunta. Mira, también algo que me faltó decirle, sobre todo a la región de Valparaíso. Mis orígenes son de Casablanca, por parte de mi familia, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos son de Casablanca y de ahí también me conecto mucho con esta idea de llevar la salud mental a todos los territorios, sobre todo mis orígenes. Fíjate que el tema de la salud mental hoy día en Chile no tenemos una ley, empecemos con un tema legal, no tenemos una ley en salud mental y la que se está trabajando en el Senado, que se empezó a avanzar como proyecto de ley en el año 2021, tiene 3 pilares fundamentales que no están dentro de esta ley. Y una de las cosas que a mí me gustaría tratar, porque por eso también la candidatura se desarrolla en base a esta temática, que tiene que ver con la prevención en temas de salud mental, socioemocional desde la infancia. Tener un acompañamiento en la niñez que tiene que ver más bien con la educación emocional y que eso conlleva que cuando tú eres adolescente y eres joven ya tienes un autoanálisis o un autoconocimiento, incluso una autoevaluación de ti mismo como ser humano y lo que te planteas como propósito en tu vida. Entonces cuando llega esta vida a una persona responsable en universidad o trabajo o lo que tú hayas elegido después de los 18 años, si tienes la base de esta educación emocional, tienes este desarrollo de conciencia con el otro, que no solamente está solo en el mundo, sino que existe otros y otras que pueden verse afectados directamente por una acción o decisión que tú puedes tomar. Y por eso le llamamos tanto al tejido social, a la red que uno puede construir y también al desarrollo de una sociedad mucho más humana. Cuando yo tomo conciencia de mí emocionalmente y también del otro. Y fíjate que de ahí se construyen relaciones sanas, relaciones más bien positivas y relaciones que se sumen entre sí. No que compitan, que de alguna forma este modelo económico que tenemos lo que ha hecho es que la gente compita entre sí y genere más bien un individualismo. Y no abraza al otro en sus diferencias. Y cuando no abrazas al otro en sus diferencias, empieza el cuestionamiento de tu salud, de una depresión, de mirar el pasado, de la ansiedad, de que te conlleva el futuro sin saber o tener ciertas bases en tu vida. Y, ¿por qué no decirlo? Y para mí es súper importante, que ya no quiero que sea tabú, el tema del suicidio. Fíjate que hoy día en el mundo la tercera causa de muerte es el suicidio entre 15 y 29 años. Y en Chile se desarrolla en 3 poblaciones mayormente el suicidio. Fíjate que en las personas mayores, en las personas adolescentes y en las personas de la diversidad sexual. Tienen
3 temas en común entre ellos: la soledad, la discriminación, la violencia, muchas veces simbólica, física, psicológica. Y fíjate, y también un Estado que lamentablemente actualmente los ha abandonado con políticas públicas que no llevan más bien a un tema de salud mental, bienestar en su integridad. Entonces, ¿tú crees que nos falta una ley de salud mental y nos falta colectivizarnos para tener una mejor salud mental? Por supuesto, y esa salud mental tiene que ser en base a esa educación que te estaba planteando, que es preventiva, que nace en la niñez, que nace en la infancia, no nace ya cuando tú eres responsable adulto. ¿Qué puede hacer el Estado? Mira, desde lo concreto, nosotros primero tenemos que tener un presupuesto que acompañe ciertos programas que se pueden levantar en distintas temáticas: educativa, en desarrollo social y en el ámbito laboral. ¿Por qué estas 3 líneas de trabajo? Porque empecemos indicando que la OMS sugiere, porque no lo puede fiscalizar, nos sugiere a nivel internacional que todos los países en su desarrollo económico, ¿no? en su cálculo económico, tienen que tener no menos del 3% para trabajar la salud mental, tanto del nivel clínico y social, desde la prevención que te estaba comentando yo, y desde el ámbito clínico que tiene que ver con la atención primaria de salud. El presupuesto de la nación tiene que tener no menos del 3%. Cuando tú no tienes el menos del 3%, que en Chile está como con el 0,5%, lo óptimo sería llegar al 6%. Si no tenemos ese 6%, ok, démosle la mitad, trabajemos gradualmente. Teniendo ya un 3% del presupuesto a nivel nacional, tú eso lo puedes inyectar en programas a nivel económico, en programas educativos desde pre-kinder para tener el currículo, imagínate lo que te estoy comentando, el currículo socioemocional, que conlleva no solamente educación física, filosofía, historia, ciencias naturales o lenguaje, matemática, sino que también un ramo que esté relacionado con lo socioemocional, que sea como parte obligatoria del currículo escolar. Primero. Segundo, estamos hablando de la educación. Segundo, en el ámbito social tenemos que tener una prevención desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, en compañía, ¿no?, de los ministerios, en este caso de otras instituciones, que al final acompañen a las organizaciones sociales con respecto a la intervención, mejoramiento y acompañamiento en temas de salud mental. ¿Y por qué te comento también en el ámbito laboral? Hoy día tenemos la ley Carín, ¿cierto? Y eso también tiene un diagnóstico. Y el diagnóstico es que al no tener las relaciones sanas, se genera violencia o muchas veces se violenta al trabajador. Entonces, por lo mismo, el ámbito laboral, empresarial o público, estamos hablando de instituciones público-privadas, tienen que tener una base de capacitación a los trabajadores, a los jefes y a todo el mundo que trabaje en una empresa o una institución pública, ciertas normas y cierto programa en temas de la salud mental y socioemocional. ¿Por qué? Si tenemos una sociedad mucho más consciente, que se hable el tema de salud mental abiertamente, vamos a cuidar nuestras relaciones. Eso es como lo concreto más cotidiano también. Pero tenemos que partir con el presupuesto de la nación, tenemos que partir con que los ministerios tienen que tener un indicador al generar un programa, un proyecto, una acción política, tiene que tener un indicador de salud mental para cuidar a los trabajadores, para cuidar la sociedad y, por supuesto, la educación. Mucho trabajo por hacer. Uf, pero me apasiona este tema porque siento que podemos hacer mucho. Claro. Otro tema que me llamó la atención que mencionaste, que tiene que ver algo con la salud mental, pero que tiene su particularidad, es la neurodivergencia. Ahí parece que hay otro tema totalmente y que también es algo que tú mencionas como parte de un programa. ¿Qué propuestas tienes respecto de la neurodivergencia? La misma ley neurodivergente que no tenemos en Chile. Mi propuesta, así, con título, Ley Neurodivergente. Nosotros tenemos, la antesala de esta ley es la ley TEA, ¿ya? Donde se proclamó en el año 2023. Esta ley que se llama TEA, que es Trastorno Específico del Espectro Autista, Trastorno del Espectro Autista, es TEA, ocurre que no tiene financiamiento, no tiene un presupuesto para ser aplicada desde
competencias y herramientas hacia los profesores y profesoras que trabajan en el ámbito educativo para atender niños y niñas en necesidad educativa especial del espectro autista, en donde su condición muchas veces es variado dependiendo si es un grado 1, o un grado 2 o un grado 3. ¿Y qué ocurre? De que un niño que tenga una crisis y requiere una contención o requiera un trato distinto en el momento que requiere un apoyo específico, muchas veces los profesores no se lo pueden dar porque no saben, no porque no quieran. Entonces, partamos con la base de que cuando nace el decreto 170 en el 2010, que es cuando se indica que las escuelas tienen que tener un proyecto de integración escolar que conlleva a tener 5 niños y niñas transitorios en su necesidad educativa especial, que en su minuto tengan algún tratamiento especial para aprender a leer, escribir, como más o menos para en simple explicarlo, eso es como transitorio, tienen ese minuto que se requiere un apoyo específico, pero hay otros niños y niñas que tienen una condición permanente, que aunque tú le trabajes en lenguaje, en matemática, a nivel cognitivo, mental, ese niño o niña va a tener esa condición para toda la vida. Ejemplo, el déficit atencional, que es parte de la neurodivergencia. Ejemplo, el autismo. Ejemplo, la discalculia y así capacidades incluso en su máxima. Entonces, estas condiciones requieren ser trabajadas desde ser preventivo, es decir, si tú mayormente tienes una prevención de las condiciones desde el año, ya puedes trabajar para que ese niño o niña tenga su condición claramente, pero va a ir mejorando sus habilidades sociales, cognitivas, en el lenguaje, en lo social y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con todo lo que te estoy comentando? Se requiere tiempo, dinero, presupuesto, capacitación, trabajo, acompañamiento para los profesores y claramente escuelas inclusivas. Chile hoy día no está preparado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jazmín, y regresamos Super. para profundizar. Buenísimo, gracias. Estamos aquí de vuelta con Jazmín y nos estabas platicando de las necesidades que hay a nivel estatal para hacer frente a las neurodivergencias. Me decías que existe una ley, pero que es TEA solamente, y las neurodivergencias no solo es el TEA, hay más por lo que mencionabas. Por eso hay que hacer una ley neurodivergente que lo específico y el objetivo general es justamente ajustar a nivel educativo tanto las adecuaciones curriculares y también infraestructura y atención en el trato también hacia las distintas neurodivergencias que existen en estas condiciones. La ley TEA quedó corta. ¿Ya? Y cuando te hablé delante sobre que en Chile no existen las condiciones para tener o atender las diferencias, es porque cuando se aplicó el proyecto de integración escolar no hubo una marcha blanca con respecto a capacitar antes a los profesores para aportarles en conocimiento de cómo venía hoy día esta ola de diagnósticos que para muchas familias ha significado desconocimiento. Muchos de ellos no han sabido a qué terapeuta o a qué profesor pedirle apoyo, y porque cuando nace un niño neurodivergente y te das cuenta con el tiempo, al año, a los 2 años, tú dices, acá algo pasa, y a veces te generan el diagnóstico, pero no te apoyan como en una pauta, en un plan de trabajo que tú puedes hacer en las distintas dimensiones de un niño. Entonces, por eso yo creo que desde que tú tienes un diagnóstico, tiene que haber un acompañamiento y también un apañamiento a la familia, porque muchos de ellos no saben cómo trabajarlo, si no son todos profes, son un poco los papás que te dicen, sí, yo soy profe, yo me pongo la camiseta también ahí de pedagogo. En la casa eso no es así. Entonces, por eso la ley neurodivergente va a trabajar, que espero llegar al Senado para eso, porque se requiere trabajar primero el presupuesto que se necesita, que no sea como la ley TEA, que no tiene dinero para ser aplicada, sino que esta tenga garantías para poder ser ejecutable. Y en ese sentido tenemos que trabajar la neurodivergencia desde que se diagnostica y trabajar en conjunto con la familia para trabajar primero la aceptación, porque hay un duelo. Nadie habla de esto, pero hay un duelo cuando te dicen que tu hijo interpreta la vida de una forma distinta.
a nivel socioemocional o a nivel cognitivo o a nivel conductual. Entonces, para eso hay que tener un trabajo psicológico, emocional, de aceptación, y luego tiene que venir un plan de trabajo nutricional, alimentario y también educativo y, por supuesto, de participación. Entonces, tenemos que tener para las leyes, por eso es súper importante que sepa usted a quién elegir. ¿Por qué? Y espero que me elija a mí como senadora, porque tenemos que tener el conocimiento para hacer leyes que realmente tengan un impacto en las personas positivo. No es hacer una ley porque sí o porque te lo piden, sino que tienes que sentarte a hablar con todo el mundo social y profesional para tener una ley que sea efectiva. Y esa ley efectiva lo que te va a ayudar es tener gente más sana, gente que acepte su diagnóstico, personas que entiendan cómo tratarse, cómo interpretar el mundo, y que el colegio también acepte tu diferencia y que las familias se sienten contentas y no se sientan que el Estado los ha abandonado. Entonces, más que nada eso me llena mucho a mí en lo que hago. Me encanta el trabajo público, me encanta el trabajo con la salud mental, porque fíjate que es el momento que tú tienes al otro tan cerca tuyo que también lo puedes sentir. Y por eso también hago una invitación, que las políticas que tengamos en Chile ya no sean desde solamente un discurso vacío o decir que se va a hacer algo y no se hace, porque es ahí donde la gente está totalmente desafectada de la política porque te prometieron A, no tuviste ni B ni C. Entonces, cuidado con quien promete mucho porque no va a cumplir. Yo no prometo, yo sí me comprometo. Eso, ¿qué más? Hay un tema que a mí me llamó la atención, que es un tema que además preocupa mucho en este momento, que es la seguridad. Pero el enfoque que tú le das al problema de la seguridad me parece sumamente interesante, y me gustaría que nos platicaras cómo enfocas tú el problema de la seguridad. Gracias. Yo no te pregunté qué más porque iba con mi número de letra también. Mira, el tema de la seguridad yo lo enfoco en dos aristas. Primero, preventiva, desde la infancia, volvemos como al tema de la niñez, porque cuando tú le entregas a la niñez herramientas socioemocionales, y por eso está muy relacionada la salud mental con la seguridad, de apoyo, de contención, de tejido, de estar ahí, ese niño al final, o esa niña va creciendo en la adolescencia con el sentimiento de que está apañado y acompañado desde la escuela, de la familia, de su grupo de amigos, y eso genera una identidad propia, y que tú no necesitas el alcohol ni la droga para poder ser parte de tus amigos, sino que esos elementos al final, ese niño o niña que va creciendo con una identidad más bien como fortalecida a través de la educación socioemocional, después los jóvenes no necesitan delinquir, sino que necesitan ver el mundo con esperanza, y sobre todo en Chile. La seguridad se ve en otros países mucho más desarrollados, que a mayor fortalecimiento socioemocional de la niñez, baja la inseguridad en la tasa de adolescente e infanto-juvenil, y eso aporta también a un problema menor, que es lo que vemos hoy día, que es mucho mayor a la seguridad, pero fíjate que la mayoría de los que están delincuentes hoy día son jóvenes y son adolescentes. Entonces ahí viene el replanteamiento que está pasando con nuestra educación emocional y fortalecimiento justamente de las relaciones humanas en la niñez, y que por eso tenemos que fortalecer. Y lo segundo tiene que ver con la segunda arista, tiene que ver con una reforma penal. Y esta reforma penal, que yo como senadora lo voy a hacer 100%, voy a apoyar esa reforma penal, está relacionado con el tema de generar etiquetas súper claras frente al delito, es enfrentarte al delito con firmeza, distinta a la mano dura. Ojo, hay sectores que dicen mano dura, no, es un tema distinto, es entender de forma también penal cómo se requiere tratar cada delito, cada delincuencia, cada violencia, y generar un tratamiento distinto, ¿cierto? No puede ser todo lo mismo. No todos pueden tener el mismo tiempo en prisión preventiva o en este caso en la cárcel. Entonces, además de hacer más cárceles, nosotros tenemos que generar en paralelo un plan de reforma penal que también está muy relacionado con reformar las cárceles.
Es decir, hoy día siempre se planteó la cárcel desde el día número 1 que debiesen ser en base a una reinserción social. Y hoy día eso no lo tenemos. Hoy día la gente va a la cárcel, hace la misma delincuencia ahí, de hecho ellos mismos hacen estafa, ustedes saben que ese tema tampoco se fiscaliza. Por ende, lo que nosotros tenemos que hacer es un programa de reinserción social a las personas que van a la cárcel, etiquetándolos frente al delito que cada uno ha hecho. Claramente hay que hacer una diferenciación, pero también hay que tener, yo siempre hablo del presupuesto porque Chile dice no tengo plata, pero hay que usar bien el presupuesto con respecto a qué hacemos con los reos, qué hacemos con la gente que ya está en la cárcel, con la gente que tenemos que tener un tratamiento para que esa persona el día de mañana no vuelva al círculo vicioso, porque salen de la cárcel y vuelven al mismo punto que fueron ellos, en este caso castigados o penalizados o fueron a juicio por una acción A. Entonces, tenemos que tener un foco humano también de reparación, pero también de una reforma que ayuda también a la víctima. Porque actualmente, cuando se genera un delito, muchas veces tú sientes que la víctima siente que al delincuente se le da mucho más poder y más protección, incluso se le pone hasta abogado, pero la víctima siente que tiene que gastar más plata en su defensa cuando realmente el Estado o el modelo, ¿cierto?, tenemos que tenerlo para cuidarlo al 100% y a nivel integral, porque un impacto, cuando tú te sacan hasta el teléfono, por decir lo más básico de un acto delictual, te genera una vulnerabilidad emocional y nadie se hace cargo de eso. Es como, me robaron. Ay, qué pena, te dice la gente. Pucha, oh, qué pena. ¿Y tenías todo en el teléfono? Sí, lo tenía todo. Lo que más siento es la foto. No, la persona lo que está sintiendo, que te arrancaron un pedacito de ti, que te vulneraron. Y lo que quieres más que un abrazo es como, sí, te entiendo, pero el Estado también te entiende. El Estado también tiene corazón para conectarse contigo. Entonces, por eso tenemos que humanizar, más que tener firme el delito, pero humanizar también cuando ya la persona ya va a la cárcel para no volver a generar este tema. Entonces, tenemos mucho que hacer, Nacho, si te das cuenta, pero la base de todo, créeme, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con entender que no vivimos solos en Chile, que vivimos con un otro, que es súper relevante generar relaciones humanas significativas, pero también positivas, y eso hace que los políticos, las políticas, podamos entender que nosotros somos un instrumento para generar mejor calidad de vida a las personas. No somos el poder en sí mismo, no somos el diputado o el senador, sino que somos un representante ciudadano en donde nosotros vamos a ir al Congreso y vamos a representar las demandas de la gente. Y eso es. Bueno, pues ahora ya hay muchos temas más. Sí. Desafortunadamente no tenemos todo el tiempo. Pero nos gustaría que le comentaras a la gente en qué lista vas, cuál es tu número, para que te puedan identificar y votar por ti. Buenísimo, si hay mucho que hablar, me apasionan estos temas también. Bueno, Jazmín Aguilar, la candidata a senadora por la salud mental. Hemos hecho un trabajo muy bonito a nivel territorial, me encanta trabajar con la gente, su voto no se va a perder conmigo, yo lo prometo, me comprometo, necesitamos un corazón sano para tener una región poderosa. La región de Valparaíso genera mucha riqueza y no se puede quedar en Santiago. Tiene que estar en nuestra región, tiene que desarrollarse, se tiene que planificar, se tiene que trabajar. C19, soy del Partido Radical, un partido que generó historia en Chile, que tuvo 3 presidentes, pero uno de ellos, el más significativo, Pedro Aguirre Cerda, quien generó una educación para todos y todas, en donde entendía que para gobernar había que educar. Muy bien. Jazmín, yo te quiero hacer una última petición. Mencionaste que tú eres intérprete del lenguaje de señas. Me encantaría que me ayudaras a despedir buenísimo. el segmento traduciendo. Buena, sí, no hay problema. Ya. Muchas gracias por seguirnos en esta entrevista. Los invitamos a que se informen acerca de sus candidatos y acudan a las urnas este 16 de noviembre. Esto es Piensa Prensa.